Hola a todos amigos de Spanish Boost, ¿cómo están? Tanto tiempo. Martín, ¿por qué tardaste tanto tiempo en hacer este episodio? ¿Y por qué estás en un lugar diferente? Buenas preguntas. Primero, sí, estoy en un lugar diferente porque efectivamente me mudé. Estoy en otra casa, en un nuevo estudio, un nuevo lugar. Y principalmente esa es la razón que yo estuve mucho tiempo sin grabar este podcast, porque no tenía un lugar, no estaba cómodo, la mudanza fue un desastre. Voy a contar detalles específicos de la mudanza después, más adelante en el podcast. Ahora quiero centrarme en comentar un poco cómo fue la semana, bueno, las semanas en realidad, porque fueron bastantes semanas. Pido perdón públicamente, mis amigos. Bueno, fue una semana un poco caótica, no solamente por la mudanza, sino también en el mundo, la verdad. Parece que últimamente es imposible estar tranquilos un día porque siempre pasa algo, siempre hay una noticia, siempre hay un suceso importante. Es increíble. En mi país las cosas están bastante calientes, vamos a decir, bastante intensas. Probablemente todos vieron la noticia de que el presidente de Argentina, Javier Milei, publicitó, promovió, difundió una estafa de cripto. Él publicó en su Instagram y en su Twitter, porque nuestro presidente tiene bastante adicción a las redes sociales. Entonces, en sus redes sociales publicó unas historias, unos posteos diciendo que recomendaba a los argentinos invertir en una criptomoneda, la criptomoneda de nombre Libra. Después de unas horas se descubrió que la criptomoneda Libra era una estafa y los creadores de Libra básicamente retiraron el dinero, le bajaron el valor a la cripto y escaparon con el dinero. Escaparon con más de 6.000 millones de dólares. Muchísimo dinero. Tanto dinero que no puedo calcular. Entonces, esto provocó polémica a nivel mundial porque muchos portales, diarios de noticias, programas hablaron sobre Milei y Libra. Primero y principal porque fue la estafa de cripto más grande de la historia y también porque el presidente de mi país
estaba involucrado. Todavía no se realizaron investigaciones concretas y directas sobre si Milei estaba realmente involucrado, si fue parte de la estafa y si fue una persona beneficiada que recibió dinero por eso, pero probablemente van a existir investigaciones porque es un tema súper grave, súper grave. Muchísimas personas perdieron mucho dinero, la verdad, y lo más grave de todo fue que el presidente invitó a las personas a comprar esta criptomoneda. Mucha gente dice, ok, Milei invitó a la gente a comprar, pero la gente decide si comprar o no. Y en parte es verdad, pero el hecho de que el presidente del país, de la nación, diga, gente, inviertan porque esto es seguro y es el futuro de la nación, claramente motiva a la gente, especialmente personas que tienen tantos fans como los políticos, que tienen seguidores, que tienen personas que los idolatran, los aman. O sea, si yo digo, gente, compren Libra, que es una excelente criptomoneda, y si Milei dice, gente, compren Libra, claramente la gente en porcentaje va a comprar más si Milei lo dice, porque Milei es el presidente. O sea, es imposible negar la influencia. Por eso, a mí me parece personalmente súper grave, súper grave. Y no importa tu posición política, no importa tu pensamiento político, creo que es una situación grave en cualquier sentido. No importa cuál es tu posición. Porque en estos temas, especialmente si sos una persona con tanta influencia, si tenés tanta influencia, tenés que tener cuidado con tus palabras. Tenés que guardar tus pensamientos intrusivos. Tenés que ser consciente de las cosas que decís, porque podés influenciar a la gente muy fácil y a veces podés influenciarlos en cosas malas, ¿ok? Especialmente el presidente, ¿ok? Que tiene el máximo rango que puede tener un ciudadano, que tiene asesores, tiene gente que lo guía, que lo ayuda. O sea, me parece inédito, totalmente. Me parece una locura. Pero bueno, Milei es Donald Trump 2. O sea, hay algo
que no podemos negar de Milei y de Trump, y es que son dos figuras mediáticas súper importantes. O sea, son los youtubers de la política, personas súper especiales por sus características, súper, no sé, o sea, súper con un carisma, bueno o malo, importante. Son personas que siempre dan de qué hablar, siempre provocan temas de conversación y que son personas que siempre destacan por su locura principalmente. De hecho, Milei es, en mi opinión, Trump 2 y es muy fanático de él. O sea, en estos días estuvo en Estados Unidos, creo, con Elon Musk, con Trump. Entonces, bueno, la gente está muy dividida en este momento. Pero quitando de lado la política, en este momento, en mi país, finalmente está lloviendo. O sea, finalmente tenemos lluvia. Y yo soy la persona más feliz del planeta. En este momento es imposible comparar el nivel de felicidad que tengo. Imposible. Teníamos en los últimos 40 días constantes de 90, 95, casi 100, a veces 100 grados Fahrenheit o 30, 35 Celsius constantes, con mucha humedad, porque Buenos Aires es absolutamente húmedo. Entonces, yo estaba totalmente depresivo, la verdad. Es horrible el calor extremo, y especialmente para mí en mi casa anterior, porque en mi estudio no tenía aire acondicionado, tenía un ventilador que funcionaba más o menos, o sea, existía. Entonces, el calor y la humedad, más mi computadora que genera muchísimo calor, o sea, las luces, hermano, yo no estaba muy feliz, la verdad. No estaba en mi prime para nada. Pero ahora, la verdad, en mi nuevo estudio, tampoco tengo aire. Soy un desgraciado. O sea, no tengo aire tampoco. Pero tengo un ventilador mejor. ¡Ey! Cuidado. Y además, ahora el clima está súper lindo, súper bueno. Y honestamente, aprecio la lluvia de otra forma. O sea, yo antes era un hater de la lluvia. Era el hombre hate con la lluvia, principalmente porque yo comencé a trabajar muy joven y tuve muchos trabajos de mierda diferentes.
todos presenciales, en persona, y viajar con la lluvia es un horror, la verdad. Ir a trabajar con lluvia, si no tenés auto, como yo, que no tengo auto, siempre viajé en transporte público. Con lluvia es un espanto, un horror. Te mojas todo, sientes frío, tienes que entrar al transporte público y la persona a tu lado está mojada también. Llegas al trabajo, te quitas la ropa mojada y después cuando vas a salir te la pones otra vez y está mojada y es un horror y huele mal. Y después en mi casa la vereda de mis vecinos y la mía tiene partes rotas que básicamente eran tierra y se mojaban y hacían barro y pisabas el barro, entonces tus zapatillas también estaban sucias. Bro, un horror. Pero ahora, desde que trabajo remoto, la lluvia tiene otro significado. Tal vez no perfecto, porque la verdad la lluvia ahora me da ganas de dormir, no de trabajar. Pero bueno, ahora la lluvia significa algo bueno, o sea, significa un clima más frío, más tranquilo, un entorno relajante, o sea, terminar de trabajar viendo la lluvia es súper lindo, o sea, la lluvia dentro de casa, cuando estás en tu casa, es increíble. Cuando tenés que salir es mátenme, por favor. Así que en general me siento súper feliz. Este podcast lo estoy grabando con mi corazón feliz, literalmente. Así que no tengo quejas de ningún tipo. Y hablando de la lluvia, se me ocurrió que puede ser una idea muy interesante hablar sobre la palabra silencio como concepto. La palabra silencio y el concepto del silencio. Porque todos sabemos y entendemos el concepto del silencio, ¿no? La ausencia total de sonido. Cuando no existe ningún sonido, existe el silencio. Pero, ¿realmente existe el silencio? Bueno, muchas personas teorizan y dicen que en realidad el silencio absoluto no existe, porque cuando los silencios exteriores se apagan, se van, las personas pueden escuchar sus pensamientos, ¿verdad? De hecho, nuestros pensamientos son un sonido que nunca se apaga. Pero bueno, muchas personas
no consideran los pensamientos como un sonido per se, ¿no? Es algo imaginario, ¿verdad? Pero en la cámara anecoica del MIT, que es básicamente un espacio que lo que hace es absorber todo el sonido, provocando un sonido exterior casi nulo, casi inexistente. Las personas que estuvieron ahí y experimentaron el sonido inexistente, en teoría, confirmaron y dijeron que podían sentir el sonido del corazón latir, el sonido de sus órganos, de su sistema. Entonces, ¿realmente el silencio existe? Si pensamos en el silencio como la ausencia total del sonido, ¿existe? Yo no lo creo, la verdad. Yo creo que el silencio es una construcción social y mental y que tiene un significado que no existe, o sea, un significado imposible, pero que relativamente, metafísicamente y filosóficamente existe y es muy importante. Y también interesante, o sea, la típica pregunta de si un árbol cae en el medio de la jungla, pero no hay nadie para escuchar ese sonido del árbol caer, ¿realmente ese árbol hizo ruido? La respuesta lógica es sí, por supuesto que el árbol hace ruido, pero el sonido al final es una interpretación, ¿verdad? Como todo, los oídos que tenemos interpretan lo que pasa y lo transforman en el sonido. Entonces, si nadie puede interpretar esa situación, entonces significa que el sonido, para nuestra definición de sonido, no existe, ¿verdad? Entonces, en este concepto podemos decir que el sonido puede no existir si alguien no lo interpreta. Y si el sonido puede no existir, significa que el silencio puede existir. Interesante. Muchas personas también piensan que las personas que no tienen el sentido de la audición, las personas sordas, por ejemplo, experimentan realmente el silencio porque no escuchan sonidos. Pero, de nuevo, estas personas
pueden escuchar sus pensamientos, pueden escuchar las cosas que su cabeza dice o interpreta. Y también el sonido muchas veces es interpretación. O sea, muchas veces el sonido puede escucharse o sentirse, ¿verdad? Cuando una persona escucha música muy fuerte, podemos sentir cómo vibra las paredes, las cosas, y eso es el sonido provocando ese movimiento. Entonces, realmente podemos sentir y escuchar el sonido directa o indirectamente. Después, en la sociedad, el silencio es interpretado de formas distintas. Muchas personas sienten paz, encuentran paz en el silencio. Otras personas consideran que el silencio es algo incómodo, algo que no disfrutan. Por ejemplo, muchas personas viendo este video probablemente sintieron incomodidad, otras personas no sintieron nada. Yo personalmente sentí paz, sentí relajación porque no tenía que hablar. Entonces, eso es lo interesante del sonido y del silencio. ¿Cómo puede tener tantas interpretaciones y provocar tantas emociones diferentes, verdad? En Argentina, el silencio se siente como algo malo. O sea, nunca vas a encontrar una familia cenando en silencio. Bueno, depende. Si es una familia totalmente destruida, disfuncional, probablemente van a hacer silencio. Pero incluso si una familia tiene problemas, van a intentar hablar. Es algo inevitable. Los argentinos odian el silencio. De hecho, por ejemplo, en el fútbol, que es la pasión argentina más importante y característica, hacer silencio en un partido de fútbol es casi ilegal, literal. Las hinchadas o los fanáticos se insultan diciendo: tus fanáticos no hacen ruido en los partidos, no cantan, no gritan, no insultan, y literalmente se considera algo malo no hacer ruido. Entonces, el silencio en general es algo negativo en mi país, especialmente en los eventos
con muchas personas, en las reuniones familiares. Y es curioso porque, por ejemplo, comer o beber haciendo mucho ruido también se considera como algo malo. O sea, es curioso porque cuando comemos y hacemos ruido es malo. Entonces, en ese concepto, hacer silencio es bueno. No lo sé. No sé por qué somos tan selectivos con el silencio. Creo que depende de cada persona y de su perspectiva. Por ejemplo, yo soy una persona que disfruta mucho del silencio. De verdad, yo no siento el silencio como algo incómodo nunca. Si estoy con otra persona y estamos en silencio, no siento que es algo malo, no me afecta. Me gusta mucho estar en silencio, sin hablar, pensando. Me da y me transmite mucha paz realmente. Después, por ejemplo, cuando voy a dormir, es verdad que el silencio me afecta un poco. Y es extraño porque debería ser al revés, ¿verdad? Debería ser lo opuesto, pero no. O sea, cuando estoy durmiendo, necesito escuchar algo constante. Por ejemplo, la lluvia ahora, y si no llueve, usualmente busco sonidos de lluvia en el celular y escucho eso, o el ventilador, o el aire, pero algún sonido constante para relajarme. No sé por qué, honestamente. No sé si el cerebro procesa esos sonidos y lo relaja o qué, no sé. No sé si alguien sabe la respuesta o si ustedes tienen el mismo problema o si estoy loco, pero así es como me siento con el silencio, la verdad. Bueno, suficiente silencio. Vamos con la tercera sección del podcast donde hago algo random. Y en este episodio quiero volver a hablar en subjuntivo. Yo sé que muchos de ustedes odian, detestan el subjuntivo, pero es importante, mis amigos. Es importante y quiero básicamente hablar todo lo que pueda en el tiempo subjuntivo. Si no saben lo que es el subjuntivo, voy a explicarlo rápido. Básicamente, en español tenemos 3 formas posibles que un verbo puede tener. Un verbo puede expresar algo real, algo que existe, que pasa o pasó realmente o va a pasar. También puede expresar algo que no existe.
puede expresar algo imaginario, puede expresar un deseo, un gusto y también puede expresar una orden, una demanda, una comanda. ¿Ok? Esos 3 casos: real, irreal y demanda. Cuando un verbo expresa algo real, se llama indicativo. La forma de los tiempos verbales reales se llama indicativo. Cuando un verbo expresa algo irreal, esa forma se llama el subjuntivo. Esos grupos de tenses, de tiempos, se llaman subjuntivos. Y los tiempos de comandas, demandas, órdenes, se conocen como imperativos. Bueno, hoy vamos a hablar de el subjuntivo, de la forma imaginaria, no real de un verbo, porque si hablan inglés es un poco confuso, porque en inglés la conjugación del verbo es la misma, ¿verdad? En inglés puedo decir I go, o I would like to go, pero go es go, lo mismo. En español, go sería diferente, ¿ok? Dependiendo si yo voy o si yo quisiera, desearía, me gustaría, necesitaría ir, ¿verdad? Bueno, vamos a imaginar, ¿ok? Vamos a imaginar un universo paralelo. Yo antes era arquero de handball. Básicamente era el jugador de handball que tenía el rol de estar en el arco atajando. Y no quiero ser arrogante, pero la verdad era bastante bueno, honestamente. Tenía futuro y me encantaba el handball, la verdad. Me encantaba y mi mejor amigo también era muy bueno. Y siempre pensamos, bro, ¿cómo hubiese sido nuestras vidas si jugábamos al handball seriamente? Me encanta imaginarme eso, la verdad, porque sería totalmente diferente. O sea, si yo hubiese sido un jugador de handball, nunca hubiera creado Spanish Boost, nunca hubiera decidido ser creador de contenido o youtuber. Odio esas palabras. Entonces, mi vida entera hubiera sido muy diferente, literal. Me gustaría conocer un universo paralelo donde eso existe y ver cómo sería mi vida. Hablar con ese Martín
y saber si estaría mejor o estaría peor, probablemente estaría peor, porque el handball es un buen deporte, pero es un deporte muy de nicho. Entonces, probablemente no hubiera tenido mucho dinero, ¿ok? No hubiera ganado muchos dólares, entonces estaría en una situación económica mala, probablemente. No lo sé, pero probablemente. Y también el handball no es muy popular en Argentina. De hecho, diría que no es popular para nada. Entonces, llegar a los niveles más altos, a la élite, es muy difícil. No sé si hubiera llegado a la élite, pero si hubiera tenido la oportunidad, lo hubiera intentado 100%, la verdad. Porque antes yo era muy competitivo. Diría que el más competitivo de mis amigos, con diferencia. Entonces, 100% ese Martín hubiese hecho todo lo posible por llegar a ser el mejor. Lo interesante para mí es que estaría quebrado, o sea, estaría pobre, pero tendría un buen físico, ¿verdad? O sea, tendría un físico bueno porque haría deporte, ¿verdad? O sea, estaría haciendo deporte, entonces mi físico sería mejor, al menos, ¿no? Todo lo opuesto a esta realidad donde mi físico es una basura, básicamente. Sería feliz y no sé si sería feliz si hubiese sido jugador de handball. O sea, los idiomas son mi verdadera pasión. Realmente son mi pasión. Pero bueno, en este universo paralelo, probablemente no serían mi pasión y mi pasión sería el handball. Entonces, probablemente estaría feliz. Sería pobre, feliz y guapo. O sea, literalmente el ser humano perfecto, ¿no? Después mi amigo Javier se llama, también era un fanático absoluto del handball como yo. Entonces, probablemente invitaría u obligaría o forzaría a Javi a jugar conmigo. O sea, 100% hubiéramos intentado los dos ser pros. En este universo paralelo, los dos hubiésemos sido jugadores profesionales. Y probablemente Javi, no. 100% Javi hubiese sido mejor que yo. 100%. O sea, yo considero que soy mejor que Javi, pero Javi tiene
disciplina y en ese universo hubiese tenido más disciplina que yo, hubiese sido más organizado y consciente que yo, entonces es la combinación perfecta. Talento y disciplina, la mayoría de veces llevan al éxito, la verdad. Entonces, sin duda, él hubiese sido bastante más exitoso que yo. Repito, no quiero que piensen que no soy feliz siendo profesor. Al contrario, es el trabajo de mis sueños y mi pasión. Solamente quiero que sepan que es una pasión mía también y que juntos imaginemos cómo sería mi vida si yo hubiese tomado este camino y que aprendan cómo funciona el subjuntivo y cómo de diferente es, ¿no? O sea, es muy interesante ver la diferencia cuando yo digo, ustedes ven, ustedes son pros del subjuntivo, ustedes ven las diferencias del subjuntivo, a ustedes les gusta el subjuntivo. Y cuando digo, yo quiero que ustedes sean pros, yo quiero que ustedes vean las diferencias del subjuntivo y yo quiero que ustedes aprecien, que ustedes aprendan, quiero que ustedes quieran ser pros del subjuntivo. Es bastante loco, pero suena tan cool cuando aprendes la diferencia y lo masterizás y hablas con un nativo usando e incorporando el subjuntivo. Bro, sonás como un pro, hermano. Quiero que me entiendas. ¿Entendés? Quiero que me veas porque no me ves. Quiero que aprendas porque no estás aprendiendo. Así que, por favor, quiero que cooperemos porque no estamos cooperando. Y ahora vamos con la cuarta sección y mi personal favorita, tengo que admitir, y es la sección de filosofía. Hoy quiero hablar sobre un tema que personalmente no me gusta y es la desigualdad. La desigualdad es un tema que me molesta, que tengo muchas opiniones al respecto, un tema que existe, que es considerado malo, pero también considerado bueno. Y el objetivo de esta sección no es buscar la razón, porque muchas veces la razón no existe, sino analizar los diferentes puntos, analizar las diferentes versiones y analizar las diferentes posturas que tienen filósofos importantes o figuras importantes.
La desigualdad significa básicamente que no todos tienen las mismas oportunidades, condiciones, características y si es posible o necesario eliminar la desigualdad. Ok, vamos a ir parte por parte, visión por visión, analizando las diferentes posturas, los diferentes pensamientos y vamos a comenzar por la visión naturalista o darwinista, ¿no? La visión que tenía Darwin sobre la desigualdad. Bueno, Darwin y muchos otros pensadores decían que la desigualdad existe en cualquier ámbito y de diferentes cosas. O sea, en un grupo de personas, por ejemplo, actualmente en Spanish Boost tengo 2,000 suscriptores, vamos a imaginar que esas 2,000 personas están en un lugar juntas, en una casa. En ese grupo siempre van a existir personas que destacan, personas con cualidades sobresalientes. Por ejemplo, personas que destacan porque tienen más inteligencia que el resto o tienen más fuerza que el resto o tienen más altura que el resto y todas estas características son desiguales, ¿ok? Son diferentes. Esto significa que la desigualdad existe, pero que no es necesariamente algo malo. O sea, depende de la percepción que le des. Porque si tomamos a las personas más fuertes versus las personas más inteligentes y los obligamos a luchar, las personas fuertes tienen una ventaja clara, ¿verdad? Si tomamos a las personas buenas en matemáticas versus las personas fuertes y hacemos un test de álgebra, bueno, los Gym Bros están un poco mal, ¿verdad? Y funciona con todo. Si tenemos un pez y un ave y vemos quién nada mejor, el pez tiene ventaja. Pero si intentamos investigar quién es mejor cazando, el ave probablemente tiene ventaja. Entonces, la desigualdad es una cuestión de perspectivas, ¿verdad? Y en el ámbito económico plantean que no es muy diferente. O sea, si todas las personas tuvieran la misma economía,
o las mismas oportunidades, probablemente provocaría que las innovaciones sean menos comunes. Probablemente provoque que las personas se esfuercen menos y que el desarrollo sea menos importante o común. Aunque otras personas piensan lo opuesto. Si todos tienen las mismas oportunidades, significa que la competencia, la competitividad aumenta. Entonces, constantemente van a existir nuevas cosas, novedades, innovaciones. De hecho, Marx plantea esto, plantea que la desigualdad es algo que debe eliminarse y que es posible eliminar con las políticas correctas, que no es justo que existan personas que pueden comprarse 40 casas y personas que no tienen una casa, y que probablemente la persona con 40 casas puede ser más rico y comprar más de 40 casas, pero la persona sin casa probablemente nunca va a comprar una casa. Y que estas desigualdades no son aceptables de ningún tipo. Entonces es necesario eliminarlas completamente. Porque para Marx y otros autores debería ser prioridad garantizar la igualdad más que el desarrollo, más que el crecimiento económico, más que todo, porque es lo más humano y justo para todos, ¿verdad? De hecho, en una sociedad igualitaria, probablemente no todo sería tan masivo o el progreso sería tan exagerado, pero podríamos garantizar que todos van a vivir una vida relativamente buena. Y esa es la prioridad. Marx decía, ok, yo tengo una vida relativamente buena, entonces la desigualdad no me molesta. Pero si yo no tuviera nada, me quejaría. Entonces tenemos que ponernos en los zapatos de la otra persona y renunciar a algunos lujos para asegurarnos como sociedad que todos puedan disfrutar de los mismos beneficios. Después, otros autores y gobiernos afirman que la desigualdad debe minimizarse, pero no necesariamente eliminarse. O sea, en países como por ejemplo Escandinavia, como por ejemplo Dinamarca,
se han intentado minimizar las desigualdades generando programas de salud pública, generando programas de educación igualitaria, ayudas a las personas con menos recursos, pero las diferencias, principalmente económicas, existen. O sea, un millonario claramente va a ganar más que una persona de clase media, pero no va a ser tan exagerado, no va a ser extremadamente tan más rico que tú. Va a ser más rico que tú, pero no tanto. Lo mismo con las personas pobres. Y plantean que es inevitable, pero que puede mejorar y minimizarse, básicamente. Y por último, hay personas que plantean que la desigualdad puede ser filosófica. O sea, que la desigualdad es subjetiva realmente. Que en cierto punto la desigualdad puede verse de varias formas y aunque parece que algunas personas tienen menos, por ejemplo, menos dinero, probablemente tienen otras cosas mejores que el resto. Por ejemplo, una persona pobre en comparación con una persona millonaria probablemente tiene menos recursos, ¿no? Menos dinero, por supuesto, y menos acceso a cosas de lujo o servicios excelentes. Pero no significa que tenga menos felicidad. Muchas comunidades se centran en disfrutar de las cosas no materiales, de intentar buscar la felicidad en las cosas que no son materiales o materialistas. Entonces, tal vez un millonario que tiene muchas cosas materiales es más triste que alguien pobre que disfruta de las cosas simples de la vida. También es una cuestión de con quién te comparas. Por ejemplo, si una persona de clase media ve a un billonario, va a pensar que tiene menos ventajas y tiene menos recursos. Pero si una persona de clase media se compara con una persona pobre, va a sentirse privilegiado totalmente. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿con qué visión se representan más? ¿Qué visión de todas las que nombré piensan que es más precisa y más correcta? Los voy a leer en los comentarios. Y bueno, por último, en el speed test voy a intentar explicar en una velocidad
un poco más rápida lo que fue la mudanza, hermano, porque fue un absoluto desastre por muchas cosas. Primero que nada, como ya mencioné, el calor que había era agobiante. O sea, el calor era absolutamente una basura, literal, una mierda. No podía respirar de la densidad del aire y del calor y del sol, hermano. Odio el clima de Buenos Aires. Pero bueno, básicamente la mudanza comenzó varios días antes de el día exacto de la mudanza, porque con mi novia tenemos muchas cosas, tenemos demasiados estudios armados, porque los dos somos creadores de contenido. Odio esa palabra. Y básicamente teníamos un montón de cosas para llevar. Así que varios días previos llevamos las cosas. El día final, el día de la mudanza oficial, hicimos 2 viajes. Nuestra nueva casa es en los suburbios de Buenos Aires, más o menos 2 horas de distancia de nuestra casa anterior en Palermo. Y bueno, teníamos que hacer 2 viajes. ¿Por qué? Por mi culpa, porque mi estudio es muy grande. O sea, mi estudio es inmenso. Mi PC con mis monitores, mi micrófono, mis cosas, la consola, la PlayStation, la Switch. Bro, tengo demasiadas cosas, hermano. Las luces. Y básicamente no entraba todo. No entraba en el coche. Entonces, primero llevamos muchas cosas y en el segundo viaje llevamos lo último que faltaba y lo más importante, los gatos. Porque cuando llevamos los gatos, básicamente teníamos que estar con ellos porque es un nuevo lugar que no conocen y iban a tener miedo. Entonces, bueno, nada. Básicamente teníamos que llevar a los gatos. Y bueno, el primer viaje fue relativamente fácil, ¿ok? No hubo grandes problemas, no hubo complicaciones, pero el segundo viaje fue más caótico, especialmente por mi culpa. Otra vez, lo siento. Primero, tuve 2 o 3 clases, ¿ok? Seguidas. Significa que no pude almorzar. Mi culpa, ¿ok? No es culpa de nadie más. Shout out para mis estudiantes, que los amo. Pero no pude almorzar. Entonces, básicamente, tenía hambre. Eso ya es muy malo, de base. Tenía hambre y estaba cansado, hermano. O sea, dar clases es mi pasión, lo amo, me encantaría dar clases toda mi vida, pero es un poco agotador, exhaustivo, especialmente cuando tengo que usar las luces y hace mucho calor. Hermano, no está bien. Y tenía hambre, estaba cansado y lo peor de todo, los gatos. Teníamos que meter a los gatos en sus bolsos y fue
un absoluto desastre, porque mis gatos parecen estúpidos, ¿ok? Parecen estúpidos, pero no son tan estúpidos, ¿ok? Cuando sacamos los bolsos, mis gatos vieron los bolsos y corrieron, pero con toda la velocidad del planeta, y se ocultaron en la cama, abajo de la cama, y fue, oh my God, muy difícil sacarlos. Pero conseguimos sacarlos, ¿ok? Los sacamos y después intenté meter a Tarko primero, Tarko, mi gato, en su bolso, y fue muy difícil porque Tarko es un gato muy grande, la verdad. Fue difícil. Intenté meter al fucking Tarko y Tarko estaba como loco intentando escapar y me rasguñó, me lastimó bastante, pero conseguí meterlo. Después teníamos que meter a Saki, mi otra gata, y fue más complicado, porque Saki es pequeña, es flaquita, ágil, veloz, y, hermano, fue un horror. Intenté meter a Saki. Dije, bien, la metí, y salió. Y volvió a esconderse. Ok, round 2. Metí a Saki y Saki entró. Perfecto. Fuimos a guardar más cosas y cuando volvimos, el bolso estaba abierto y Saki había escapado. Hermano, no sabía que los gatos podían abrir bolsos. Entonces, en el round 3, la metimos y literalmente estaba siendo el guardia del bolso, evitando que Saki escape. Llevamos las cosas al auto, llevamos todo y yo recuerdo que muchas cosas importantes las guardé en mi riñonera, ¿ok? Mi riñonera tenía documentos, dinero, mis pastillas para mi ansiedad, ¿qué más? Tenía hasta tornillos para las cosas de mi estudio. Tenía mi joystick de PlayStation 5 también. Y cuando viajamos en el coche, que como les dije es un viaje de 2 horas, cuando viajamos estábamos aproximadamente a mitad de camino y me di cuenta de que no tenía mi riñonera. Miré, busqué y dije, hermano, no tengo mi riñonera. Entonces tuvimos que volver todo el viaje, tuve que subir, buscar la riñonera y bajar. Y volvimos a hacer todo el viaje otra vez. Entonces el viaje fue básicamente el doble por mi culpa, porque soy un absoluto imbécil. Pero bueno, cuando llegamos tuvimos que acomodar todo, por supuesto, y los gatos tenían mucho miedo. Y hacía un calor terrible. Fue un horror. La verdad, fue un día que yo no recomiendo. Deseo no mudarme nunca más, la verdad. No quiero volver a sufrir una mudanza en mi vida, por favor. Y en general, valió la pena. Valió la pena totalmente porque estoy cómodo, la verdad, estoy feliz. Me siento
totalmente cómodo, totalmente relajado ahora. Los gatos están felices, tienen un montón de espacio, porque en la casa anterior tenía 2 habitaciones y ahora tengo muchas. Y ellos están súper felices. Y eso es lo más importante para mí. Así que en general fue un estrés, pero como decimos en español, fue un mal necesario, la verdad. Porque ahora en Spanish Boost tengo mucho más espacio y lugar para hacer cosas. Estoy muy motivado, la verdad. Estoy súper motivado, súper feliz. Entonces, 100% ustedes van a poder disfrutar de eso conmigo. Van a ver todas las cosas que tengo preparadas y en general creo que vamos a tener momentos increíbles y que su español va a mejorar increíblemente. Así que, gente, no tengo nada más para decir. Espero que hayan disfrutado de este 4.º episodio. Yo lo disfruté, fue muy bueno, muy divertido grabar en mi nuevo setup. Y en el próximo episodio, tal vez van a haber invitados. Tal vez, quién sabe. Muchas gracias, como siempre, por verme. Soy Martín y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.